El Grito es quizás su cuadro más famoso, pero vamos a terminar acordando en que muy probablemente no sea el más representativo. Hay que pensar a Edvard Munch en relación al sistema del arte del momento y al contexto histórico que le tocó vivir. Hay que pensarlo en relación al simbolismo, al expresionismo, al impresionismo, a la fotografía, al cine. Les doy la bienvenida un viernes más y ya le tocaba, ¿no?, a nuestro ahí famosísimo Edvard Munch a través de su obra El Grito, que claramente no es a la que nos vamos a dedicar hoy, porque la propuesta que les traigo es tratar de comprender la obra de Munch, la relación que él mantenía con el campo del arte en ese momento. No dejó de ser un hijo de su siglo, y en función de eso, en una futura entrada, analizar otra serie de obras que incluirían al Grito. Porque me da la sensación que si no, nos quedamos quizás más fuertemente con esa impronta de ese cuadro que es dramático, pero aparentemente le gusta a todo el mundo, y nos perdemos qué hay de labor artística en Munch. Igual desde ya les voy anticipando que las obras que vamos a ver hoy, que son 5 creo en total, no tienen desperdicio, porque nos van a servir justamente para entrar a distintos ejes que él trabaja, distintas temáticas y cómo las aborda. Entonces, la forma en la que vamos a entrar a su obra no tiene que ver con un recorrido biográfico, aunque algunos puntos de su biografía nos van a servir para explicar algunas cosas. Tampoco vamos a abordar su obra en función de la pintura, las artes gráficas, que es otra forma posible de entrar a él, sino que la cosa más jugosa, para mí al menos, está en realidad en sus ejes temáticos y en cómo se fue apropiando de distintas fuentes, de distintos estilos, para lograr lo que quería transmitir. Entonces, vamos a presentar a nuestro querido Edvard. Él nace en Noruega y está en un momento de transición, ¿no?, entre el siglo XIX y el siglo XX. Su obra en general está asociada a un despertar, a un precursor del expresionismo, algo que por supuesto vamos a profundizar un poco hoy. Y la verdad es que fue un artista que en términos generales logró cierto suceso rápidamente, ya sea a través del escándalo. Cuando digo a través del escándalo no quiero decir que él lo haya buscado necesariamente, o a través de una admiración muy fuerte en los jóvenes artistas del momento y también en un cierto tipo de público que empezaba a encontrar otro ojo. En general adhieren mucho a él todos aquellos círculos que están desilusionados, ¿no? Esta desilusión de la sociedad finisecular, este proyecto para ellos fallido de la burguesía, en términos de lo que implicaba la velocidad de la industrialización, lo que ellos veían como una desintegración de la sociedad, algo que, por supuesto, provocaba mucha desazón, mucha angustia, mucha sensación decadentista. Si todo esto les suena a simbolismo, bueno. Munch era un tipo súper inteligente ya desde pequeño, más allá de un cierto carácter especial, e inicia su formación en 1881 en artes, en la Escuela de Dibujo de Cristianía, hoy es Oslo. En ese momento, las corrientes predominantes en Noruega, porque tenemos que atender al contexto sociocultural y económico, por supuesto, en el que él crece de este país, era, en cuanto a la pintura, el realismo. Estos círculos de cristianía tenían una gran desazón por la situación, sobre todo campesina, por la abundancia de la pobreza, sobre todo en una Noruega que no venía siguiendo el tranco al resto de la industrialización. Es decir, seguía siendo predominantemente agrícola. Él, 2 añitos después, en 1883, comienza a asistir a lo que se llamó la Academia al Aire Libre, que estaba dirigida por Fritz Thaulow. ¿Y quién es? Bueno, es un pintor danés, cuñado de Gauguin. Y el año siguiente, él entra en contacto, ahí mismo, en Cristianía, con toda la corriente llamada de la Bohème, que en esencia era un grupo de artistas plásticos y literarios que se expresaban a través de un órgano impreso que se llamaba impresionista, datazo, y
bueno, un poco que hacían gala de la sazón que tenían en ese momento. Y de hecho les traje su bastante simpático 9 mandamientos bohemios para leérselos y que vean un poco de qué venía. Escribirás tu propia vida. Cortarás todos tus vínculos familiares. Nunca se llega a tratar a los padres tan mal como se lo merecen. Nunca sablearás a tu vecino por menos de 5 coronas. Odiarás y despreciarás a todos los campesinos, como Bosterne Borsón. Sí, el noruego no es lo mío. Nunca llevarás puños de celuloide. Nunca dejes de organizar escándalo en el teatro de cristianía. Nunca sentirás arrepentimiento. Te quitarás la vida. Esto que parece bastante risueño en algún punto. Bueno, en el caso de Munch, a través de un personaje muy particular que ya vamos a traer a colación, terminó teniendo una impronta muy importante en él. Aún así, Munch, como individuo, como artista, era demasiado grande para ese círculo. El mundo de cristianía era muy pequeño y él necesitaba otros horizontes. Es así que en 1885 él viaja a París, por supuesto no va a ser la única vez, se queda unas buenas 3 semanas y queda absolutamente impactado por la obra de Manet. Es bastante significativo que a partir de eso él empiece a desarrollar una serie de obras que además incluyan también una mirada bastante simbolista. Miren ya qué cóctel vamos teniendo, ¿no? Por un lado, esta influencia indirecta de Gauguin, que ya lo vamos a recuperar, esta relación con Manet y esta influencia del simbolismo. ¿Qué nos da estas primeras líneas que vamos a desarrollar? Que tenemos que empezar a ver a Munch de una manera mucho más profunda y en relación a todo este contexto de los ismos que se estaban fraguando en el arte, para poder entender cómo él logró crear un estilo absolutamente propio, auténtico, original, consecuencia justamente de dialogar libremente con todo lo que estaba pasando, también con el Art Nouveau. Esta libertad que terminó ejerciendo Munch justamente es la que abre de alguna manera el camino al expresionismo. Y además hay algo que hay que recuperar fuertemente en Munch, hoy no nos va a dar tiempo a todo esto, y es que él era un artista que además de tener contacto con el mundo del arte, tenía mucho contacto literario. Siempre estuvo rodeado de escritores. Y de hecho él no se animó a escribir ninguna obra, pero sí, a partir de esto de los mandamientos que vimos, de registrar tu vida, bueno, escribió bastante. Y de hecho lo vamos a traer en alguna ocasión como fuente directa. Y además de todo esto, y ya se los digo de entrada, así empezamos a ver las obras, él fue de los primeros que trabajó la imagen del cine y la imagen de la fotografía, trasladándola a la pintura, incluso incorporándolas en la superficie pictórica, algo que después uno empieza a ver con Picasso, ¿no? Cuando empiezan los collages. O sea, vean todo lo que aportó Munch al mundo del arte. Así tan solitario él. Esto hace que en sus primeras obras él parta de un cierto naturalismo, podríamos decir, como el de Manet, cierto impresionismo, hay un poquito más pegado, ¿no?, al postimpresionismo, quizás a Vincent. En los primeros años de la década de los 90 experimenta bastante más con las artes gráficas. Yo creo que he podido mostrarles algo cuando estuve el año pasado en el museo. Hoy no me sale el nombre. Bueno, se los voy a dejar por acá. Y ya también en la década de los 90, él empieza a trabajar sus obras pictóricas muy fuertemente en función del color y de la línea. Hay como un deseo más decorativo, un deseo más monumental, mucha ambivalencia de volúmenes. Todo esto lo vamos a ir viendo ahora, se los prometo. Pero para mí, por sobre todas las cosas, más allá de la técnica, la clave para entrar a la obra de Munch tiene que ver con sus intereses y sus ejes temáticos. La relación con el sexo opuesto, es decir, la mujer en ese momento, la marginación social, el rol del artista, la vida, la muerte y un clima relativamente opresivo en términos mentales. Esto hace que él tenga una gran capacidad, y ya se los digo de entrada, porque lo van a poder detectar en cada cuadro, de infundir una emoción dominante en cada pieza, al punto de entrelazar, casi sin poder diferenciar, el tema del símbolo. Con lo cual,
nuestro primer eje temático, del que vamos a ver una hora porque alcanza y sobra y nos va a dar pie para otras cosas más, tiene que ver con la naturaleza sin el hombre. ¿Y qué les voy a traer? Este maravilloso paisaje que se llama El misterio de una noche de verano. Estamos en la década del 90, la que para mí es la más importante en cuanto a su producción. En este caso, 1892. En esta obra no hay personas, solamente un paisaje. Predominan los colores oscuros, pinceladas sueltas. No hay mayor registro de detalle del paisaje, ¿no? Es casi la transmisión de un sentimiento que uno, de primera mano, diría pesimista. ¿Y por qué decimos que es pesimista? Por supuesto, hay un naturalismo bastante frío, colores bastante oscuros, pero también su técnica aporta esto. Lo que nos muestra ya acá de entrada Munch es cómo él se propone lograr una fuerza expresiva. Y en ese sentido, Munch mismo decía que el arte es todo lo contrario de la naturaleza, lo cual podría parecer contradictorio, pero no lo es. Para Munch, naturaleza es todo lo concreto, pero también todo lo abstracto, todo lo que sentimos y todo lo que pensamos, lo cual nos lleva a ver en él, o que a él exprese, fuerzas relativamente misteriosas en sus obras. De hecho, lo voy a citar. La naturaleza no es solo lo que es visible para el ojo, muestra también las imágenes interiores del espíritu, las imágenes que se hallan atrás de la vista. Entonces, de alguna manera, a través del paisaje, él encuentra una forma de acercarse a lo sublime. Y para eso, esto se vuelve complicado, decía yo. Y para eso, él echa mano de determinados objetos simbólicos. Con lo cual, no solo en sus paisajes, sino vamos a ver cómo traslada a otras obras, hay algunos elementos recurrentes. Por ejemplo, y aquí mismo, el sol. El sol, no en cualquier momento, sino el sol en el atardecer. Que van a ver que este atardecer y esta cierta nocturnidad es algo muy frecuente en muchas de sus obras. Y eso le suma al mar en este caso, ¿no? Como una suerte de devorador de soles. Entonces, ¿por qué este momento del día es recurrente en Munch? Porque, bueno, el atardecer es ese momento que separa la noche del día, ese momento de transición, ese momento simbólicamente a caballo entre la vida y la muerte. Este sol, en la obra de Munch, va adquiriendo distintas connotaciones, siempre parece estar ahí, bañándolo todo, pero bañándolo todo ni casi diría de algo positivo. Es como un gran ojo, en realidad. Un gran ojo que impacta a todo lo que ilumina o a todo lo que se le presente. Vean ustedes que él no se preocupa tanto por el detalle. ¿Qué es el sol? Bueno, es este astro redondo. No suele tener formas mucho más complejas, como prácticamente ninguna de las obras que vamos a estar viendo. Pero él se encarga de reforzar, a veces con una misma gama o con negro directamente, lo que necesita que aislemos para interpretar la obra. Justamente esta intensidad le da esa sensación de melancolía, de tristeza. Es decir, ya estamos entrando a un paisaje bastante inquietante, aunque debo decir que yo no dejo de ver una cara sonriente en este paisaje. Siguiendo un poco a Rosenblum, él dice, en la década del 90, por eso estamos trayendo obras de este momento, Munch se esfuerza todo el tiempo, hasta el agotamiento, en tratar de buscar cómo expresar esa vida interior, esas experiencias interiorizadas en las que no estaba él solo tratando de buscar esto, ¿no? Había muchos artistas en ese momento. Por ejemplo, pensemos en el mismo Van Gogh, pensemos en los mismos simbolistas, ¿no? Ese vuelco hacia la experiencia interior y cómo tratar de pasarla al lienzo. Es así que él de alguna manera busca armar como grupos coherentes de la experiencia humana interiorizada en lo que él llamó frisos, ¿no? Por ejemplo, el friso de la vida, una serie de obras que remiten a sucesos de la vida. Ya en este mismo momento, un amigo de él, en el año 1894, se siente impulsado de alguna manera a escribir sobre la obra de Munch, y es muy interesante cómo titula su libro, porque él lo llama Naturalismo psíquico.
Todos tenían la mente volada en este momento, eso es entre nosotros. ¿Qué implicaría este naturalismo psíquico? Que bueno, Munch trabaja los objetos, las cosas y las personas en relación a lo que provocan en su interior, en el interior de la persona, en este caso del artista. Entonces, esta suerte de experiencia humana logra construir determinados arquetipos míticos. Entre ellos, uno de los temas que más procuró su atención tiene que ver con la sexualidad. Esto hace que el otro eje que estemos trabajando va a tener relación con la naturaleza y la mujer. Tema obsesivo en Munch. Entonces, Amor y dolor, también conocido como Vampiro. Esta obra, que es de 1893, se da en el periodo en el que él pasa mucho tiempo en Alemania. De hecho, entre 1893 y 1908, él pasa la mayor parte de su tiempo en Alemania. Fueron súper importantes para él porque de alguna manera son los que determinan su estilo. Es en este momento, justamente, en el que él empieza a desarrollar esta idea obsesiva del friso de la vida, como comenté recién. Y esta es una de esas obras, junto a otra, ¿no? Madonna, Muerte y doncella, Danza de la vida, que hoy la vamos a traer acá, y El grito. Y ya mirando esta obra, seguramente están pensando en el simbolismo. Seguramente están pensando en la obra de Rubens, que retomamos acá más de una vez, en la de Gustave Moreau. Esta idea de la mujer que de alguna forma atemorizaba a los hombres, esta femme fatale. Sin embargo, Munch toma todo eso del simbolismo, toma este eje temático tan perturbador para el hombre finisecular, pero le pone una experiencia, una expresión de color muy especial, que vamos a ver que esto lo usa en todos los temas que tome, lo cual le da una personalidad muy individual al arte, al impulso que él le da al arte. De hecho dice, lo cito de nuevo, mi arte ha dado sentido a mi vida. Buscaba la luz a través de él y ha sido para mí un bastón que he necesitado para apoyarme. Munch titula esta obra Amor y dolor. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Una mujer abrazando a un hombre que está apoyado en su regazo, como buscando consuelo. Munch, por supuesto, como todos los artistas, nunca reveló el significado quizás hasta personal de la obra, pero el título nos dice bastante. Sin embargo, cuando, por supuesto, la pieza es exhibida, escándalo. ¿Por qué? Porque las personas que les encanta el escándalo veían en esto algo medio sadomasoquista. Interpretaron que la mujer, vamos a verlo, mordía el cuello de su amante como un vampiro. Y bueno, producto de todo esto es que el cuadro quedó a medias bautizado como Vampiro. De hecho, fue tal el escándalo que se armó en su momento que este fue uno de los cuadros, uno de los tantos cuadros, en realidad, censurados por el nazismo en Noruega como arte degenerado. Y ahora, un año después, 1894, Munch y la naturaleza de la mujer reflexiona y hace esta obra inquietante llamada La mujer en 3 etapas, o Las 3 etapas de la mujer, también lo pueden encontrar así, o Las 3 edades de la mujer. Hay una evolución de izquierda a derecha desde la joven virgen casta hasta la viuda. Es decir, tenemos en el medio la pérdida de la virginidad, el sexo como factor potente, determinante en los cambios de la naturaleza de la mujer. Miren cómo trabaja la idea de inocencia, ¿no? De la izquierda, una figura con cabellera rubia, una pose amable, dulce, que de hecho está mirando hacia afuera del cuadro. Ni siquiera está contaminando su mirada con el espectador, más casto no se consigue. Y de alguna manera da la espalda a lo que serán sus siguientes etapas. Recibe la luz en la cara mientras mira al mar, es una adolescente. No tiene preocupaciones. De hecho, uno podría creer que es el sol el que está iluminando su rostro, ¿no? Es más, si nos quedaba alguna duda, entre sus manos tiene flores, ¿no? Este símbolo de la virginidad y la inocencia. Lo que sigue es la mujer ya se encuentra en otro ambiente. Está a mitad, ¿no? Entrando en la oscuridad de un bosque. Lo que antes era luz en la playa, ahora se empieza a poner en penumbras. Penumbras que van a ir creciendo. Parte de su cuerpo tiene cierta luz, pero ya aparece con una desnudez, caderas anchas. Su posición es
morbosa, obscena, ofreciéndose al espectador, así directamente. De hecho, ven ustedes, ¿no? Las piernas semiabiertas, el tronco detrás del árbol, casi como un símbolo fálico. Y finalmente nos encontramos con la viuda, algo totalmente oscuro, ella totalmente de negro, la cara en tonos verdosos, casi cadavérica, ¿no? Rostro inexpresivo. Sus manos están escondidas, no vemos gestos. Y junto a esta última mujer viuda aparece un hombre que se lleva, ¿no? La mano a la cabeza, se está lamentando. ¿Quién es ese hombre? Es la víctima de la mujer, quien sufre las consecuencias de la naturaleza cruel de la mujer. Es decir, sufre la esencia de lo femenino. Estas dos figuras, que están separadas por un árbol, nada es casual en Munch, están marcando la distancia entre la naturaleza del hombre y la mujer. Y ven ustedes cómo cae una gran mancha de sangre, ¿no? Chorrea hacia el suelo. Algunos ven en estos árboles, y podría ser tranquilamente la idea de los barrotes, ¿no? Como si fuera una celda, una cárcel que el hombre tiene que soportar hasta la muerte. Hay otras versiones de esta obra en donde el sol aparece reflejado en el mar. Incluso la mujer suele aparecer con una cabeza de hombre en la mano, ¿no? Macanuda la mirada de la mujer en este momento, pero ya lo hemos desarrollado bastante. Y hay que entender, por supuesto, también todas estas obras al calor de sus contactos literarios, ¿no? Él mantuvo mucha amistad con Nietzsche, de quien recibió un encargo para que le hiciera un retrato. Conoce a Mallarmé, por supuesto, y él también incluso expone como en dos ámbitos muy distintos, en el Salón de los Independientes en París y en 1896 en Le Art Nouveau. Es decir, él mantiene contacto con todo el mundillo, no, que de hecho era así, vamos a aclarar algo. No es que uno estaba con un círculo y nada más, en los cafés, en las reuniones, todos se mezclaban todos, no importa cuál era tu adhesión necesariamente a algún tipo de movimiento artístico. Y estos años son cruciales para él porque desarrolla casi obsesivamente el tema de la mujer, en el sentido de explorar él su relación con la feminidad y de tratar de entender, de alguna manera para él, las transmutaciones de la naturaleza de la mujer. Algo que, por ejemplo, termina reflejando en esta obra que acabamos de ver. Y ahora vamos por más, porque vamos a ver una obra en donde se conecta la simbología del paisaje que vimos y estas imágenes que tienen que ver con la naturaleza de la mujer. Me refiero a La Sirena o La Dama del Mar, de 1896. Y acá pasa algo muy importante, y lo van a ver más de una vez en la obra de Munch también, por eso esto les va a servir para analizar prácticamente toda su obra. Y es que ese sol que se está poniendo adopta la forma de cruz, una forma casi de T, ¿no? Que se refleja sobre el mar. Simbólicamente lo está convirtiendo en la cruz, por lo tanto en la muerte que rige el destino de los hombres. Esta obra fue un encargo de un industrial noruego, es un trabajo decorativo que preparó Munch, por eso es un detalle. Y es muy interesante La Sirena, que está en primer plano, porque está en proceso de transformación en mujer. Creo que claramente tenemos una pata muy fuerte del simbolismo aquí, en donde él de alguna manera recupera la simbología del sol, la cruz, esa suerte de metamorfosis, el deseo, la ansiedad. Y esta mujer sirena, que es parte de la naturaleza de alguna manera, en este caso, no relacionado, por ejemplo, con la naturaleza maternal, algo que sí también va a tratar Munch en otras obras, sino con esa suerte de destino biológico de intervenir en el mundo de los hombres. Vale decir, Munch no deja de ser, creo que ya lo dije al inicio, un hijo de su tiempo. Uno puede conectar su deriva artística, toda su producción, su pensamiento, lo que escribe, con todas las corrientes del momento. Uno puede pensar en Moreau cuando ve esta obra. Porque si hay algo que ya hemos dicho que caracteriza el simbolismo, no es la técnica, sino la temática. Incluso en algunas de sus obras, también uno lo puede conectar, no sé, con Klimt. Quiero decir, hay todo un mundo intelectual, masculino, que está pensando en estos ejes todo el tiempo. Ahora, hay algo, como dice Smith, ¿no? en el libro Arte Simbolista, que caracteriza a Munch por sobre sus contemporáneos. Y es, como dice, el desprecio por cualquier forma de sofisticación. Es decir, él no aplica a su obra una
noción de elegancia, como podría ser Klimt o podría ser Moreau, que son los dos que mencioné recién. Es un artista que expresa su yo sin ningún tipo de tapujos ni de elegancia. De hecho, él decía: yo ya no pintaré interiores, ni gente leyendo, ni mujeres haciendo calceta. Pintaré gente viva que respire y siente y sufre y ama. Pintaré muchos cuadros de esta clase. El público entenderá ese carácter sagrado y ante ellos se descubrirá como cuando entra en una iglesia. El foco en la composición de la obra de Munch está en sumar cada uno de los elementos para que hagan al propósito de crear una emoción que el artista quiera transmitir, que el artista quiera despertar en el público, en el espectador. Es decir, si yo quiero transmitir desazón, hasta los árboles están remarcados para que me dé desazón. A eso voy. Y para ver la siguiente obra, en esta idea de tratar de aclarar la relación de Munch con todo lo que estaba pasando en su momento y cómo él lo incorporaba, tenemos que hablar un minutito de un aspecto técnico que él recupera muy fuertemente, que tiene que ver con la escuela de Pont-Aven y el grupo de los Navís. Y empiezo por la imagen mientras se los voy contando. Miren, La danza de la vida, del año 1899. Además de estar en contacto con el simbolismo, en términos también literarios con Mallarmé, empieza a buscar una forma de expresión distinta a la que podíamos ver en Redon, en Moreau, por ejemplo, que tiene que ver con trabajar el significado a través de los colores y las líneas. En ese orden hay una búsqueda bastante sintética, de hecho el movimiento también se entiende como un sintetismo, porque se entiende que la representación de las escenas, cuando uno las registra en la memoria, o la imaginación, o es decir, las imagina, tiene como una captura inmediata, ¿no? Es como una observación inmediata. Entonces, esas imágenes mentales se trasladan de una manera casi primitiva, ¿no?, a la percepción. De hecho, los pintores sintetistas admiran muchísimo el arte primitivo, ¿no? Esa sencillez expresiva, formas simplificadas, escenarios esquemáticos, porque el ojo, supuestamente de la mente, tiende a olvidar los detalles. Esto hace que en la pintura, como la que estamos viendo, el patrón sea muy planimétrico, muy bidimensional. No se busca una tercera dimensión. Lo que requiere, para que uno pueda entender lo que está viendo, que se remarque fuertemente las figuras y que se usen colores muy contrastantes. Entonces, las figuras se separan por líneas y están moduladas de una manera que quedan encerradas. Y este recurso técnico lo usa Munch acá, que es bastante más amplio, no lo podríamos desarrollar en algún momento si les resulta de interés. Decía yo, este recurso técnico lo usa Munch acá un poco para generar esta sensación de naturaleza, de mujer, de hombre en la naturaleza, con cierta falta de vida, con cierta falta de dinamismo, a pesar de que estamos viendo algo que se llama la danza. Esta danza termina siendo una metáfora de las etapas de la vida y del amor. Es una escena al aire libre, en un fondo con un cielo azul intenso, sobre un lago muy noruego, por supuesto. Nuevamente el sol, el reflejo en el agua, símbolo que se repite constantemente en él, y nos habla, así como vimos en la mujer y la naturaleza, de 3 etapas biológicas que van mudando mediante un baile de parejas. En función del estilo del que acabamos de hablar, de la planimetría, de dibujar, remarcar cada una de las figuras y el contraste de colores, hace que uno le provoque angustia ver esto, la verdad. Es una mezcla, como se definió de alguna manera, entre cierta cosa mística y sexual. En el primer plano tenemos a una mujer, una doncella de blanco. A la derecha, una mujer solitaria, vestida de negro. En el centro, la mujer y su hombre danzando, como si el mundo no existiera. Es decir, vean ustedes cómo se van repitiendo los esquemas. Un vestido rojo, ¿no? Pasión, vida, fuerza. De hecho, algunos han especulado que esa pareja sería Munch y Tula Larsen, pero es una especulación. Y vean ustedes justamente cómo trabajan los contrastes, ¿no? De nuevo, lo inocente, lo infantil, lo amable, las flores del vestido, todo divinura, esa cosa tan virginal. La mujer del centro, con ese color de pelo tan potente, es una mujer
que se ofrece, que ya ha perdido la virginidad. Y acá los rostros empiezan a volverse como si fueran máscaras. El hombre aparece igual en una actitud obsesiva, ansioso, queriendo poseer a la mujer. Y en algún momento llegamos a la frontera entre la vida y la muerte, y esta figura de negro, mujer, es víctima de su propia naturaleza, como dice Rosenblum, ¿no? Desde el estado de cándida virginidad blanco, pasando por el de la plenitud sexual, rojo, hasta la macilenta consunción, negro. Es decir, un ciclo biológico al que está condenada. Ciclo que viene acompañado con el telón de fondo del paisaje. Ese verde que contrasta casi grotescamente, ¿no?, con las figuras. A mí me resulta además muy potente y hasta violento, ¿no?, ese hombre que se tira sobre esa mujer vestida de blanco. Quizás acá Munch nos estaría dando un pie de qué es lo que transforma la naturaleza de la mujer. Ese hombre que se tira sobre esa mujer que todavía está de blanco virginal y a través del sexo la transforma en una femme fatal. Y finalmente ese aspecto simbólico, ¿no?, de ese sol tan remarcado con su reflejo que termina apareciendo en cruz. ¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración de Munch? Internas, quiero decir, ¿no? Porque hasta ahora estuvimos hablando un poco de su relación con el entorno cultural y artístico. Sobre todo porque acabo de mencionar un sol que termina transformándose en una suerte de cruz. A ver, él nace en una familia bastante humilde. Su padre era un religioso practicante casi obsesivo, al punto de que incluso llegó a destruir cuadros de Munch porque le parecían pecaminosos, o sea, toda una historia. Y la verdad es que la enfermedad física y la enfermedad psiquiátrica estuvieron muy presentes en su familia y en él. Su madre y una de sus hermanas mueren de tuberculosis. Otra hermana de él termina internada en un psiquiátrico. Y a toda esa experiencia de la locura y de la enfermedad física hay que sumarle la pobreza, ¿no? La pobreza clara en la que vivía su familia, que se vivía mudando los que iban quedando vivos de un lado a otro en viviendas humildes porque no tenían forma de subsistir. Y en relación a eso lo quiero citar. No hay sabiduría profunda sin la experiencia de la enfermedad, y la mayor salud debe alcanzarse a través de ella. Munch veía de alguna manera la pintura, el arte, como una forma de purificación, como una forma de sacar todo eso que tenía en su cabeza. Al punto tal que esto es algo que lo atormenta muchísimo y él en un momento termina internado con tratamiento, ¿no?, del que logra salir porque de hecho fue un artista activo, nunca decayó su capacidad productiva y artística hasta su muerte. Y además de toda esta influencia de la enfermedad, de la locura y de la obsesión religiosa de su padre, con el que él cuenta, ¿no?, como de alguna manera los atormentaba, ¿no?, porque luego de la muerte de su madre, el padre todo el tiempo les decía que su madre sufría en el cielo por culpa de ellos, porque no se comportaban bien, etcétera, etcétera. O sea, fue como muy fuerte para él. Decía yo, además de eso, él queda pegado durante mucho tiempo de Hans Jaeger, que era un nihilista como los que pululaban en ese momento, pero que ejerce una influencia muy fuerte en Munch. Era uno de estos tipos que decían que la pasión creativa se tenía que expresar en la pasión por destruir y que abogaba, por ejemplo, por el suicidio. Y de hecho el propio Munch dice: mis ideas se desarrollaron bajo la influencia de los bohemios, o más bien, bajo la influencia de Hans Jaeger. Mucha gente ha afirmado erróneamente que mis ideas se formaron bajo la influencia de Strindberg y los alemanes, pero eso es incorrecto. Ya se habían formado para entonces. Entonces, bueno, le hace escribir esto del libro, ¿no?, todos los días. Comienza a cambiar él su mirada sobre las mujeres. Hasta ese momento Munch era un tipo muy educado, muy respetuoso, según los testimonios que se tienen, reservado, de buenos modales. Y toda esta mirada sobre la mujer y demás, y su propia timidez más sus problemas, lo llevan a agarrarse unas borracheras tremendas, a tomar cada vez una mirada más estricta sobre la mujer. Estaba en contra de lo que él llamaba la revolución sexual, por supuesto en contra de la independencia de las mujeres, y de alguna manera, honestamente, se termina volviendo un cínico, como dicen la mayoría de los registros.
en materia de la sexualidad y la feminidad, tanto en su arte como en su comportamiento para con las mujeres. Con lo cual, de alguna manera inicia la relación de esta amistad bajo la idea de escribir un libro y explorar sus emociones, y ahí un poco él logra desarrollar algunas ideas sobre la experiencia de la muerte de su madre y de su hermana. Y hasta ahí veníamos un poco bien, pero ya todo este nihilismo, esta necedad de una sociedad profundamente machista, profundamente sexista, lo terminó convirtiendo de alguna manera en algo que él sentía que no era. A ver, es cierto que mucho de lo que pululaba en estos círculos, de alguna manera era una forma, creo que lo vimos acá cuando hablamos de Rups, no era necesariamente una creencia a pie junto, pero bueno, Munch se tomaba, parece que todo muy, ¿no?, en serio. Entonces, todo este componente tan personal, por supuesto, se suma a su obra. Para acercarnos al cierre, de alguna manera, la forma de tratar de transmitir sentimientos y emociones en la obra de Munch, por supuesto, lo acerca al expresionismo. Su obra ejercerá una gran influencia en Alemania, pero lo que lo hace distintivo de todo lo que estuvimos hablando, incluso también de los expresionistas, no solo es transmitir la mera emoción, sino también comunicar las resonancias del sentimiento, así como surgen. En ese sentido, Munch parece ser el nexo perfecto de la evolución del simbolismo hacia la modernidad. Finalmente, la idea del drama humano será algo que esté todo el tiempo en la obra de Munch. Nosotros acá tomamos dos ejes, la naturaleza y la naturaleza de la mujer, pero por supuesto él abordó esto también desde otros lugares. Algo que nos va a permitir comprender su obra más famosa. Y yo seguía detenido en el mismo lugar temblando de miedo. Y sentía que un alarido infinito penetraba toda la naturaleza. El grito es una de las obras quizás en las que se hace bastante patente esta unidad de naturaleza y de angustia acompañada por todo el entorno. Todo grita en esta obra. Entonces, si les gustaría que abordemos otra serie de obras de Munch y que podamos meternos más profundamente en el grito para tratar de aportar algo nuevo, por supuesto, me lo hacen saber en los comentarios. Así también, si conocían estas obras de Munch y si más o menos entendían a qué venía, porque ya saben que la idea acá es tratar de aportarles herramientas para entrar a este mundo del arte maravilloso. Entonces, hemos complejizado un poquito más el siglo XIX y por supuesto volveremos a él en cualquier momento. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero les haya gustado, se hayan entretenido un rato, hayan aprendido algo nuevo. No olviden de regalarme un like para apoyar este contenido, así también suscribirse al canal. Les dejo mis contactos, ya saben que todo igual está en la cajita de descripción de abajo. Aguardo ansiosamente sus comentarios y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!